Entonces, ¿me confirmas, Eunice? Estamos ya con la presentación, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Bueno, entonces estamos en la unidad que se refiere al trabajo de terceros. ¿Saben qué es esto? A ver. A la velocidad del rayo, cuéntenme, ¿qué es esto? Un perrito de globo. ¿Alguien más? Eso, si no estoy mal, es una escultura de algún artista, no sé qué obras de arte publicó. ¿Quién habla? Luis Rodríguez. Esa voz no la he escuchado mucho, gracias, Luis. Bueno, entonces como estamos en esta unidad, ahorita viendo el tema de qué pasa cuando estamos en una auditoría de estados financieros y de pronto tenemos un inventario de productos que para nosotros podrían ser desconocidos, ¿verdad? Entonces, cabal, encontré esto, ya lo había guardado, pero se me había olvidado, entonces lo encontré porque lo guardé pensando en ustedes, ¿verdad? En que llegaba el momento en el que tendríamos que ver esto. Entonces, tenemos que tener un cuidado extremo cuando nosotros también hacemos un inventario, ¿verdad? Primero porque la custodia del inventario pues es de la empresa, nosotros tenemos a la vista, podemos tocar los objetos y qué pasaría si de pronto rompemos uno, ¿verdad? En el caso que vamos a ver pues no lo rompió una auditora, pero sí se rompió la obra de arte. Vean ustedes, estos son los datos que encontré. El autor de esta obra es Jeff Koons. Se llama Perro Globo, en acero inoxidable, fue pulido, Se hizo en varios colores. La escultura está evaluada en $42,000, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros no nos deja de impactar, ¿verdad? Y el tema es que en una oportunidad, en la exhibición, una señora o señorita se chocó con la escultura del perro globo y la rompió en 1000 pedazos, ¿verdad? Ya no quise seguir con esto porque hay otro, no sé, que aprecia el arte, vamos a llamarle así, porque no era evaluador, era alguien que apreciaba el arte y pidió comprar los pedazos rotos de la escultura y ofreció no sé cuánto, pero eso ya investiguen ustedes porque si no se nos va la tarde volando lengua. Pero miren esto, o sea, ¿cómo puedo pensar yo que esta obra vale $42,000, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con el caso que teníamos anteriormente. Este es el caso del banano, miren, que sí me lo identificaron ustedes. Lick, estoy en clase, te vuelvo la llamada. Entonces, vean ustedes $120,000. Ese banano pegado en un sitio, ¿verdad? Con un tape. Entonces, ¿qué pasa si nos toca evaluar esta obra de arte, verdad? Entonces, la conciencia que quiero hacerles es que es mejor, como ya muchos me sugirieron en la clase anterior, contratar a un experto en obras de arte, ¿verdad? Acá encontré yo los datos de una persona. Este señor, Alfonso González y Calero González, es un evaluador, ¿verdad? En obras de arte, donde acredita toda su formación profesional, ¿verdad? Él creo que es español y cuando alguien tiene una duda con respecto a una obra de arte, pues lo llaman y es parte de un proceso, ¿verdad? Para nosotros como auditores, esto significaría que perfectamente podemos nosotros, dentro del proceso de planificación, si tuviéramos a la vista los estados financieros que observamos en la clase anterior y determinamos que hay un inventario de obras de arte, pues la norma lo que establece es que hagamos nosotros dentro de la planificación una connotación con respecto a la contratación de un experto, ¿verdad? El experto tendría que emitir un informe. Básicamente el informe va dirigido a la empresa, ¿verdad? Sin embargo, para efectos de auditoría, ese informe es parte de la evidencia del trabajo que nosotros estamos haciendo y lo vamos a ver cuando analicemos ya el detalle de la norma, ¿verdad?
Entonces vean ustedes qué importante es esto. Teníamos entonces la opción, ¿verdad?, de determinar en estados financieros lo importante que es la participación de un experto, ¿verdad? Una definición básica de experto es una persona que es versada, es técnica, tiene estudios en una materia que no sea contabilidad y auditoría. Eso para efectos de la norma que nosotros estamos abordando. Por lo tanto, el experto en contabilidad y el experto en auditoría es el auditor, ¿verdad? Cualquier profesión que no sea de contabilidad y auditoría para efectos de la norma es considerado un experto, ¿verdad? Algunos textos le llaman con un tema anterior especialista, ¿verdad? Tiene una versión de hace años que está un poquito atrasada. Entonces, actualmente es el experto para la auditoría. Recuerden hacer su tarea, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestra estrella. ¿Quién estará viendo esta mujer? ¿Qué creen ustedes? No, pues, se vale soñar, ¿verdad? Bueno, teníamos entonces la información financiera de los estados financieros que estamos auditando. Ya abordamos, ¿verdad? Y por medio de la participación de un experto en obras de arte, podemos llegar a determinar si la obra llamada Jugadores de Cartas efectivamente tiene ese valor. Podría ser, como alguien lo mencionó en una clase anterior, que incluso tuviera un valor mayor, ¿verdad? Si el autor, por ejemplo, falleció, pues es posible que ese valor suba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese cuadro de Jugadores de Cartas, en lugar de ser una obra genuina, es una litografía, ¿verdad? Les voy a volver a preguntar cómo se llama la persona, y quiero que me lo digan en el chat o que me habiliten su audio. La persona que les pregunté en una clase ya como en la unidad número 4 creo que fue, que tenía relación con la pintura. Y se los volví a preguntar ahorita en un acertijo. ¿Alguien recuerda el nombre de esa persona? No puedo creer que por tercera vez me digan que no se les quedó. David Santos anota Hanban Migering. No sé cómo se pronuncia. Ok, no, es correcto, estamos bien. Pues justo, ¿verdad? Yo les invito a que después de la clase, en un su ratito de ocio, vayan a googlear qué pasó con este señor Hanban, ¿verdad? Él fue un falsificador de obras de arte y en una época determinada incluso fue vinculado con temas políticos y pues fue juzgado, ¿verdad? Entonces, él la característica que tiene, y pues ya murió, ¿verdad? Pero que tuvo, es haber sido capaz de falsificar obras de arte y que no se dieran cuenta. Entonces, este personaje, por eso se los mencioné, ¿verdad? Para que en esta unidad ustedes lo puedan ver. Incluso hay una película de este señor, no me recuerdo cómo se llama la película, donde explican cómo se dio todo el proceso, ¿verdad? Entonces, él falsificaba obras de arte y las hacía pasar por auténticas, ¿verdad? Entonces, podría ser que a nosotros nos ocurra eso, ¿verdad? Que una de estas 4 obras famosas estuviera duplicada o alterada, ¿verdad? Y que nosotros pues diéramos por válido ese valor. Tenemos también el inventario de materia prima, ya vieron ustedes, ¿verdad? Y vamos a hacer con ese inventario de materia prima, si ya tenemos un contexto de las obras de arte. Vamos a tener una idea de que es posible que esta materia prima esté almacenada en silos, ¿verdad? Que esta sea la forma de custodiarla.
Entonces, la idea ahora que nos surge como auditores es, ¿cómo hago yo para saber la cantidad que tiene cada uno de estos hilos, verdad? Sería un tema que tendríamos que saber para realizar el inventario. Tendríamos que hacer una toma física de ese inventario, ¿verdad? Posiblemente descender a esos hilos y llegar a determinar qué cantidad tiene, ¿verdad? Y cuál es el diámetro, cuál es la capacidad de almacenaje según el nivel que tiene la materia prima. Entonces, es un inventario, cuando hacemos la toma física, bastante complicado, ¿verdad? Son datos que nos llegaría a nosotros posiblemente a complicar. ¿Cómo evaluamos ese polvo que nosotros vimos en 3 imágenes? Si nos dan una muestra y nos dicen, este es el hidrosulfito, está bien, puedo dar por hecho que es el hidrosulfito, ¿verdad? Pero ¿cómo llego a determinar cuál es su valor en mercado? ¿Cuál es el valor correcto? En este momento podemos publicar la pregunta, estimada Eunice. De acuerdo, Lick. Cuando Eunice nos confirme, quiero que se trasladen a Classroom y respondan la pregunta. Básicamente tienen que pinchar la opción A, la opción B o la opción C. Esta pregunta se las hice en la clase anterior, pero quiero que ustedes me digan a ver qué tanta capacidad visual tienen, qué tan buen olfato tienen, para que determinemos cuál de estas 3, a criterio de ustedes, es el hidrosulfito. Ya está, Lick. Bueno, tienen 10 segundos para votar. Luego no me vayan a decir que ganó la otra, porque aquí es sobre la marcha. Vamos, pues. Vamos a ver con los que votaron, pues. Eunice, ¿cómo van? Ahorita reviso, Lick. Casi hay un... Camilo, estoy en clase, te vuelvo la llamada. Bueno, hoy sí que les ha encantado llamarme. ¿Ya tenemos una opción? sí, Lick. ¿Cuál? Hay un... la opción A. A. 10 puntos. Bueno, ¿qué pasa entonces si les dan esa muestra o ese inventario que ustedes aprecian en la opción A como hidrosulfito y ustedes lo dan por válido? ¿Sí? Ahorita pues estamos utilizando la vista, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros decimos que el inventario de hidrosulfito es razonable? Porque hemos hecho la toma física y la evaluación del producto A. Veamos ahora entonces qué es cada producto. Muy bien, la respuesta correcta es la literal A, ¿verdad? Qué bueno que ustedes por suerte pudieran saber que esa es la opción, porque no tenemos una formación de químicos, ¿verdad? No sabemos la composición de los productos. Veamos qué son las. Esta justo es la muestra del hidrosulfito de sodio al 85%, lo que ustedes eligieron, ¿verdad? Quienes eligieron la opción B es harina de pan, ¿verdad? Y posiblemente tienen hambre porque eligieron esta, ¿verdad? Y la opción C, vamos a ver qué es la opción C. Alguien lo pensó por ahí alguna vez, pero no me lo quiso decir. Por eso les dije, son de mentes muy, ¿cómo se llama la palabra? Como muy honestas, como mentes muy puras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si los hilos que contienen el producto, en lugar del hidrosulfito, tuvieran este producto que ustedes están observando? Primero, sería un ilícito, ¿verdad? Que la empresa tenga esto en sus bodegas. Segundo, si el auditor tiene conocimiento porque hizo una adecuada evaluación y valoración del producto a través de un experto, podría llegar a determinar que efectivamente es este ilícito,
pues tendría en un momento dado que hacer una denuncia, ¿verdad? Porque si no, ante la ley, pues podría ser responsable por ocultar este hecho, ¿verdad? Entonces, imagínense, si es un producto, pues si es harina, vamos a ver qué pasa mejor. ¿Qué pasa si decimos vamos a probar un poquito de ese producto, a ver a qué sabe? Sin pensar que es el ilícito, ¿verdad? Y si el hidrosulfito es tóxico, si para poder medirlo necesitamos tener una mascarilla especial, ¿verdad? Nos podemos intoxicar. Y si probamos la harina y nos empachamos, pues sería el menor de los daños, ¿verdad? Y si es el ilícito, pues ¿cuál sería el efecto, verdad? Seguramente estaríamos terminando muy mal, ¿verdad? Entonces, ante la duda de saber exactamente la pureza del producto y el valor, y para evitar que nos dé este efecto con la opción C, ¿verdad? Mejor contratemos un experto, ¿verdad? Esto es lo que nos dice la NIA. No nos cuesta absolutamente nada en función de que el experto lo paga la empresa que estamos auditando. No lo pagamos nosotros como auditores, ¿verdad? Entonces veamos quién podría ser un experto para que haga una evaluación de este producto, pues una persona versada en ingeniería química, ¿verdad? Va con los protocolos de seguridad necesarios, toma una muestra, la lleva a su laboratorio y rinde un informe, ¿verdad? De tal manera que nos diga que sí es el producto y nos dé un informe también con respecto a la evaluación, ¿verdad? Entonces allí evitamos nosotros cualquier contingencia. Si no comprendieron esto, no van a entender nada, porque fue demasiado gráfico, ¿verdad? Espero que les vayan comprendiendo esa parte. Vamos a ver. Y vamos a agregarle y vaya a comprar el pan antes de que empiece a llover. Pues aquí ya llovió, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con ustedes? Así me los imagino yo, ¿verdad? Atentas y atentos a la clase. No me interrumpan, estoy en mi clase de auditoría. ¿Y qué dice la señora por acá? Ese señor música pone, ¿verdad? Y les cuento que me he encontrado con algunas personas que me hacen ese comentario. Encontré a una persona en una reunión y pues, platicando de todo, alguien me dijo que yo daba clases y dice, yo creo que le das clases a mi hermana y yo creo que ya te había visto porque les pones música. Vamos, pues, un pequeño comercial. Estamos entonces con la sección 620, que de acuerdo a la NIA es el trabajo de un experto en auditoría, ¿verdad? O llamado también experto del auditor. Ya les había dado esta definición, es una persona versada, experta en ámbitos que no sea contabilidad o auditoría. Después de todos los ejemplos que hemos puesto, se pueden ustedes entonces percatar de que no es fácil hacer un inventario de productos que nosotros desconocemos, ¿verdad? Y que requiere un grado de especialidad o de expertise. Un experto, pues, es esa persona técnica. Lógicamente tiene que estar documentada, ¿verdad? Mejor si tiene estudios, si tiene títulos que respalden esto. Hay personas que son expertos empíricos, ¿verdad? Entonces, lo pueden acreditar a través de experiencia y cartas de recomendación con respecto al trabajo que han realizado, ¿verdad? El experto del auditor puede ser una empresa también, ¿verdad? Si hay una empresa que se dedique a hacer un trabajo especializado, puede perfectamente también prestar este servicio, ¿verdad? Estas son las definiciones que nos da la NIA 620. Vean ustedes que en esa definición de experto dice que nos permite obtener evidencia. ¿Cuál es la evidencia que genera el experto? Un informe, ¿verdad? No de auditoría, sino el informe del trabajo que se le ha encomendado sobre la materia que él conoce. Eso lo tienen que hacer por escrito, pues ahora puede ser en medios electrónicos también, pero normalmente sí es un trabajo formal y se hace por escrito, ¿verdad?
Según la norma, este trabajo de experto puede hacerlo alguien de la empresa. Sin embargo, no se recomienda, ¿verdad? Por ejemplo, si el ingeniero que es el encargado de los procesos de la planta es el que da el dictamen con respecto al hidrosulfito, si fuera el único que hay que pudiera hacer ese trabajo, yo pediría una carta de independencia, ¿verdad? Donde él, bajo juramento, establece que el trabajo que está presentando es independiente y que no está pretendiendo favorecer a la empresa, ¿verdad? Pero idealmente, así como el trabajo del auditor, el experto debería ser independiente. La especialización es cualquier conocimiento o experiencia que se tenga, ¿verdad? Ya vimos el experto en arte, el ingeniero químico, el experto de la dirección. Normalmente la empresa, cuando tiene cierto tipo de productos o cierto tipo de actividad, normalmente cuenta con un experto, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene una generación de energía hidroeléctrica, que tiene una hidroeléctrica pues en cierto sector del interior donde hay un caudal, entonces normalmente la empresa tiene su propio experto, ¿verdad? Que es el que le va dando directrices para preparar todo su proceso y la información financiera. Sin embargo, es importante siempre que exista un punto donde el auditor se sienta satisfecho, ¿verdad? Del trabajo que hizo el experto. En el trabajo propiamente de auditoría, aunque se contrate un experto, la responsabilidad del informe de auditoría siempre es del auditor, ¿verdad? No se puede delegar esa responsabilidad a un tercero. Ya vimos este párrafo en los diferentes ejemplos que les puse, ¿verdad? Allí hay otros nombres de expertos, geólogo, biólogo, ¿verdad? Que pueden ayudarnos. Y los procedimientos de auditoría varían de acuerdo a cada empresa, ¿verdad? Normalmente serán ustedes quienes tengan que hacer una valoración de para qué les va a servir el trabajo del experto, ¿verdad? Esto es un distractor para ustedes. Bueno. ¿Cuándo se puede dar a cabo la participación de un experto, verdad? Cuando en los estados financieros se encuentran elementos que el auditor considere que no es capaz de dictaminar debido a limitaciones en conocimiento, ¿verdad? Ya les expliqué por qué. Si bien la empresa es la que va a pagar los servicios del experto, el auditor debe participar en la selección del mismo, ¿verdad? Si puede hacer una valoración o elegir entre varios expertos, como cuando se da una entrevista de trabajo, eso es lo ideal, ¿verdad? Que el auditor lo haga. Todo lo que es el proceso del experto se da desde la planificación, la ejecución con la aplicación propiamente de los procedimientos del experto, hasta el informe, ¿verdad? Que nos va a servir a nosotros como evidencia para soportar el informe de la auditoría. Vamos a ver, hoy tengo una sin creda caudis porque el viernes cerramos. Ya estamos haciendo el cómputo final para darles a conocer a cuánto llegaron y para qué les alcanza, ¿verdad? Hoy sin creda caudis, unos 15 segundos. Vamos a ver rápidamente la pregunta. A ver qué respuesta tenemos. Leamos un par. Eunice, por favor. Hay algunas, Lick. Veamos. Vamos a ver. 100, Lick. ¿Perdón? 100 quetzales. Vaya, y así dicen que van a perder mate. Es No, la única respuesta que hay. La En única. el tiempo, sí. No, hay varias, pero todas son la misma respuesta. A eso me... ¿Todas son la misma? Sí. Pues por eso, como dicen que van a perder mates y saben cuánto valen 2 iguanas, ¿verdad?
No es F, la respuesta es 100, ¿verdad? Todos los demás datos son distractores. Bueno, entonces auguro que les va a ir bien en su examen de matemáticas. ¿Qué vamos a hacer como auditores frente a un experto, verdad? Primero, pues vamos a hacer una valoración de la acreditación que haga el experto con respecto a la posibilidad de poder trabajar con la empresa, ¿verdad? Se toma en cuenta la experiencia, se pueden tener entrevistas con el experto, se puede tener confirmaciones con otros auditores, las cualificaciones, que es básicamente verificar, ¿verdad? Todo lo que nos ha dicho el experto, una confirmación. Si tiene artículos, libros publicados. El auditor siempre va a ser el único responsable de la opinión de la auditoría, ¿verdad? El informe del experto va a servir para que el auditor tome sus decisiones y llegue a una conclusión, ¿verdad? Si, por ejemplo, llegamos a determinar que el valor, nosotros no, el experto llega a determinar que el valor de las obras de arte es incorrecto, que están sobrevaloradas, y nos da un informe donde nos establezca que en lugar de varios miles de millones valen menos, pues con esa valoración nosotros podemos proponer un ajuste de ese inventario y decir, mire, en lugar de que en sus estados financieros tengan ese valor, vamos a ajustarlo al valor del experto, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto que nosotros vamos a buscar. Lick, hay una mano levantada, perdón. Por favor, quiero escuchar. Jacqueline Torres. Buenas tardes, licenciados. Solo con una consulta. Supongamos que el auditor se confía del trabajo del experto, ¿verdad? Porque pues se supone que es el experto en un área diferente, ¿verdad? Pero digamos que el experto pues, no sé, se equivocó, tuvo fallas o no hizo bien su trabajo o algo así, y da un informe incorrecto al auditor, y el auditor pues como de plano, él sí se confió porque pues de plano pensaba que su trabajo iba a estar bien hecho, ¿verdad? Entonces él, pongamos que en su opinión estaría mal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué pasaría? Porque entiendo que la responsabilidad de la opinión siempre va a ser del auditor, pero en este caso, él no tendría como que la culpa, por decirlo así, del trabajo que hizo el experto. No sé si me voy a entender. Muy bien, te hace entender. Ya te entendí tu pregunta. Bueno, mira, pues, vamos a ver en esta misma unidad en un momento el efecto del dictamen con respecto al trabajo del experto. Es importante primero saber que si el auditor no está conforme con el experto, él perfectamente puede elegir a otro experto o puede cambiarlo. Si el auditor, luego de haber agotado todos los procedimientos que hemos conversado, ¿verdad?, su acreditación, que tenga un título, que esté debidamente colegiado, por ejemplo, y hace un proceso de evaluación también del trabajo del experto. Porque, por ejemplo, si a mí me dan junto al informe, un detalle de un laboratorio donde me digan cuál es la composición química, por ejemplo, de la materia prima, pues el experto tendría que habérselo inventado, ¿verdad? Entonces, si me dan esa evidencia, si yo he visto que él ha ido a tomar las pruebas, si yo he visto que él ha ejercido un trabajo, llamémosle bueno, pues yo de todos modos voy a incluir su informe, ¿verdad? Si en un dado caso tuviera alguna consideración de que ese trabajo a mí no me satisface, tendría que platicarlo yo con la administración. Es posible escuchar la opinión de un segundo experto. Sin embargo, esto sube los costos, ¿verdad? Pero bajo el esquema que tú planteas, si el auditor emite su opinión conforme el informe que emitió un experto, el auditor asume esa responsabilidad, ¿verdad?
porque se basa en un documento, ¿verdad? Que es formal y que es legítimo. Vamos a ver qué pasa si el auditor quisiera salvaguardar su responsabilidad, ¿verdad? Te lo explico en la sección de opinión. ¿Hay algo más? Sí, Jacqueline Samayoa levantó la mano también. Por favor. Nada, Ali. Yo le iba a preguntar casi lo mismo que Jackie, pero en cuestión de que, por ejemplo, yo me podría apoyar de muchos más expertos, por ejemplo, como usted dijo, del arte, ¿verdad? Puedo contratar varios expertos en el tema y así tener un mejor veredicto acerca de mi informe. Mira, yo considero que sí lo podrías hacer. La limitante es el costo que esto puede tener, porque el trabajo de un experto no es barato, ¿verdad? Recuérdate que el valor del trabajo del experto lo va a pagar la empresa, no el auditor. Si el auditor quisiera llevar un experto propio, primero tendría que pedir autorización a la empresa. Segundo, lo tendría que pagar él, ¿verdad? Entonces, si nosotros contratamos el experto porque no me dio garantía la persona que habíamos acordado con la empresa, porque el auditor participa en esa selección también, pues, o sea, no es que le impongan un experto, entonces cualquier experto adicional es un sobrecosto para la auditoría, ¿verdad? Entonces, ese proceso de selección del experto es fundamental. Y lo que les tengo en este segundo párrafo, ¿verdad? El auditor no es que deje al experto y que se vaya, o sea, el auditor va a formar parte de un equipo con el experto también. Y por eso se dice que en la etapa el auditor puede revisar el plan de trabajo del experto también, ¿verdad? Puede ver qué pruebas ha hecho, como le digo, los estudios, en fin, todo lo que sea necesario que forme parte del informe del auditor, ¿verdad? Entonces, en lo que tú me mencionas, creo que sí se podría hacer, pero el tema es el costo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Seguimos? ¿Paramos? Lindsay Pérez levantó la mano. Por favor, Lindsay. Licenciado, buenas tardes. Buenas Perdón, tardes. con una consulta. Y digamos, costo que se podría tener respecto a un experto, este costo no se añade a la planificación de la auditoría, ¿verdad? Sino que solo es un cobro extra que se le hace a la empresa, que lo haría directamente el experto a la empresa. No sé si me doy a entender. Sí. Recuérdate que desde la primera etapa donde nos dan donde podemos, te voy a decir, nos hacen un requerimiento de una auditoría, ¿verdad? Nos invitan a auditar la empresa. Desde ahí nosotros tenemos, cuando cotizamos el valor de los honorarios, ya tenemos que saber que va a haber un experto, ¿verdad? Porque lo tengo que incluir en mi etapa de planificación, ejecución y finalización. Y le tengo que decir al cliente, ¿verdad? Mire, en este proceso se requiere de un trabajo de un experto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros le decimos, mire, el valor de la auditoría es de 60,000 quetzales y nunca le dije el trabajo del experto, y luego a media auditoría yo le digo, mire, es necesario contratar un experto y este cobrará 40,000 quetzales, por poner un ejemplo. Entonces ya viene la empresa y dice, mira, a mí la auditoría me está saliendo en 100,000 y no en los 60,000 que me dijo usted al inicio. Entonces se ve mal, ¿verdad? Como una relación poco profesional. Entonces, sí es necesario desde el inicio tener un conocimiento y una comprensión del trabajo del experto, ¿verdad? Y tener claro con la empresa que quien va a pagar ese valor es la empresa, ¿verdad? Muchas gracias. A tus órdenes. ¿Alguien más? Bueno, vamos a seguir. Esto es justo lo que estábamos hablando en este momento. Siempre va a haber una comunicación entre el cliente, ¿verdad? Que es la empresa, el auditor y el experto, porque el trabajo es conjunto, ¿verdad? La empresa no va a ser para nosotros necesariamente un enemigo, ¿verdad? Sino que a la empresa le interesa que nosotros hagamos un buen trabajo y que estemos satisfechos, ¿verdad? Entonces,
Tampoco yo podría llevar al experto a escondidas de la empresa, ¿verdad? Todo tiene que estar basado en la transparencia. Acá es donde creo que queríamos ver algunas acotaciones, ¿verdad? El efecto del dictamen derivado de un experto. Veamos los aspectos que podríamos considerar. Un primero, cuando emitió un dictamen con opinión no modificada, o sea, una opinión limpia, ¿verdad? El auditor normalmente no debería de referirse al trabajo de un experto, ¿verdad? Porque el auditor determinó que las cifras son razonables y el informe del experto también establece que la evaluación del inventario y la integridad y todo es correcto, ¿verdad? Y ahí coincide el auditor con el experto. Si se hace una anotación del experto, podría darse como una mala comunicación entre el experto y el auditor. Aunque aquí cabría la figura que mencionaba, creo que fue Jacqueline, ¿verdad? Si yo como auditor, aunque me den el informe que tiene, para no ponerle opinión al informe del experto, llamémosle donde el experto en su informe no establece desviaciones, ¿verdad? Podría el auditor dar una opinión no modificada y hacer referencia o incluir un párrafo divulgativo donde indicara, ¿verdad?, que el inventario de obras de arte se contrató un experto y puede decir perfectamente quién es, ya que el informe de ese experto está en los papeles de trabajo del auditor, ¿verdad? Entonces, lo que menciona Jacqueline sería una derivación de este párrafo, ¿verdad? Veamos entonces, primer ejemplo, el auditor emite una opinión limpia y no hace referencia al trabajo del experto, es una opción. Agreguemos la opción de Jacqueline, el auditor emite una opinión limpia y hace referencia al trabajo de un experto por medio de un párrafo explicativo. Esto no modifica la opinión, ¿verdad? Entonces, podría ser la otra opción. Y la otra es cuando, si como resultado del informe que emitió el experto, el auditor decide emitir un dictamen con opinión modificada y el motivo de la modificación deriva propiamente del informe emitido por el experto, por ejemplo, el experto en artes nos dijera que la obra titulada Juego de Cartas es una litografía, ¿verdad? Y que por lo tanto el valor es de 100 quetzales. Imagínense ustedes la diferencia entre los 100 quetzales y el montón de ceros que tienen registrado en la empresa, ¿verdad? Entonces, esto lo tendría que decir el auditor. Incluir un párrafo donde explica esta modificación y podría referirse a que el trabajo fue realizado por un experto, ¿verdad? Entonces, creo que en ambos casos el auditor tiene la facultad de poder citar el trabajo del experto en su informe de auditoría. Espero que con esto podamos comprender un poquito mejor y aclare las dudas que me habían planteado anteriormente. Si no, con gusto, por favor, me vuelven a preguntar y lo explicamos de otra manera. Quiero que me confirmen si estamos bien, si hay algo pendiente o no. De mi parte está claro, licenciado. Gracias. Valoro tu respuesta, muchas gracias. Bueno, aquí terminamos el experto entonces, ¿verdad? Como les digo, en algunos libros antiguos lo llaman especialista, ¿verdad? Entonces, ahora otro de los trabajos que se podría perfectamente hacer es el trabajo con auditores internos. Para mí, más que un trabajo de auditoría interna, en una auditoría de estados financieros, también sería una relación con auditoría interna, ¿verdad? Esta es mucho más sencilla, ¿verdad? Porque la norma lo menciona, pero los aspectos y las formas de trabajo no son tan intensas, llamémosle así, como las del experto, ¿verdad? La norma pues define la posibilidad de que el auditor pueda apoyarse en el trabajo de auditores internos, ¿verdad? Por ejemplo,
en la obtención de evidencia o una utilización, de ayuda directa, siempre bajo la supervisión del auditor externo. Veamos ejemplos de estas dos opciones. Utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de evidencia. Auditoría interna, como es la responsable dentro de la empresa de verificar el cumplimiento del sistema de control interno, normalmente está haciendo pruebas, ¿verdad? Hace conciliaciones bancarias, hace arqueo de caja, hace tomas físicas de inventarios, en fin. Tiene reportes de ingresos que generan semanalmente, algunos diarios. Entonces, el auditor perfectamente podría pedir a la auditoría interna que le brinde la base de datos, por ejemplo, de integraciones de ingresos que ha realizado la auditoría interna. Fíjense que estoy diciendo base de datos, ¿verdad? O los papeles que utilizó el auditor interno. Se los digo así para que no piensen que necesariamente es una gran información, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el auditor externo cuando obtiene evidencia de la auditoría interna? Tomar eso como una base para no tener que volver a digitalizar todo, ¿verdad? Y sobre esa información, el auditor hace sus propios análisis, hace sus propias verificaciones, hace también pruebas para determinar la confianza que le da estos reportes de auditoría interna. Entonces, si esas bases las llevamos a un Excel donde podamos ordenar, donde podamos combinar información, el auditor se va a economizar tiempo, ¿verdad? En ningún momento las pruebas de auditoría interna sustituyen a las pruebas de la auditoría externa, ¿verdad? Solamente es una base que podemos obtener. Y la segunda es ayuda directa. Esto yo lo he visto, por ejemplo, cuando se hacen tomas físicas de inventario. Hemos hablado que a la fecha de cierre es necesario hacer tomas y observaciones de inventarios. Entonces, normalmente se forma un equipo donde va personal de la firma de auditoría interna, participa personal de contabilidad y personal de auditoría interna también, ¿verdad? O sea, el auditor no puede ser tan celoso de decir, mire, yo lo voy a contar y pues son 3,000 unidades, pero ya las cuento y no quiero a nadie más acá. A la empresa le interesa, para efectos de contabilidad, que el inventario coincida, lo físico con la existencia. Auditoría interna le interesa la prueba que está haciendo de control de cuadros, ¿verdad? Y para efectos de auditoría externa queremos sustantivar el saldo. Entonces, entre los tres equipos, pues ya se hace una forma de conteo, ¿verdad? Entonces, podría ser que haya uno de auditoría interna, uno de contabilidad y uno de auditoría externa, haciendo una prueba a tales productos. Otros tres, otra prueba y así se organiza todo el equipo, ¿verdad? Entonces, el resultado obtenido, si la auditoría externa no está de acuerdo en la opción A o la opción B, tiene todo el derecho de ampliar la prueba o sustituirla o no permitir que nadie más participe, ¿verdad? Pero normalmente no es así. Sería mucha desconfianza. Salvo que nos percatáramos que nos están jugando la vuelta, pues ahí sí, ¿verdad? Pero normalmente no es así. Entonces, estas son las dos formas. Ay, perdón. Eso era lo que les decía. ¿Te escucho? Perdón, Lick, hay una mano levantada. Ay, gracias, Eunice. Jacqueline Samayo. Lick, yo tengo una duda con respecto a los conflictos que tiene la auditoría interna con la auditoría externa. En el caso de que haya un cambio de administración y la auditoría interna le tengan que dar papelería a la auditoría externa y pues esta se niega a dársela, ¿qué procedimientos se tienen que realizar para que esta ceda a dar los documentos correspondientes? Gracias. Me encanta que pregunten porque me trae muchas ideas a mi cabeza. Fíjense bien, pues. Nosotros estamos haciendo auditoría a la empresa, ¿sí? Ok. La empresa, en su estructura, tiene un gobierno corporativo o un grupo directivo.
En la organización, la auditoría interna depende de ese consejo directivo. O sea, la auditoría interna no funciona como un ente independiente, autónomo, sino que depende estructuralmente de la misma organización. Si la auditoría interna no quiere colaborar con la auditoría externa, lo que se hace es simplemente comunicarlo a la administración. Podrá sonar como una queja, ¿verdad? Pero la auditoría interna debería ser la principal interesada de que haya un trabajo de auditoría externa que le dé valor a su información financiera. Si se niegan a hacerlo y la administración lo permite, por parte del auditor externo, no hay ningún problema, no hay ninguna sanción, ¿verdad? Lo único que nos da es lo que veíamos en cuanto al ambiente de la empresa con respecto al control, ¿verdad? Hablábamos de la filosofía. Eso para mí como auditor externo me indica que la cultura del control no está bien en la empresa y posiblemente me estén ocultando algo. Entonces, no hay ninguna sanción, no hay ningún poder coercitivo y perfectamente el auditor debería de hacer sus pruebas conforme lo tiene planificado, ¿verdad? No hay ningún efecto. La norma establece que puede, ¿verdad? Buscarse un apoyo en literales A y B de la auditoría interna. Si el auditor externo simplemente considera que no va a tomar en cuenta la auditoría interna, ni en opción A ni en opción B, no pasa nada, es decisión del auditor. Por el mismo sentido, si la empresa no quiere colaborar, pues también no pasa nada, ¿verdad? El auditor está capacitado y debería de hacer sus pruebas conforme a lo que tiene planificado. Espero aclarar tu duda. Pues más o menos, Lick, porque fíjese que estaba viendo que puede tener algún efecto legal en el caso de que un auditor se niegue a presentar los documentos. Por eso es que le preguntaba. Bueno, vamos a ver si me estás hablando igual que Jorge, porque no sé qué me estás leyendo y qué documentos legales son los que se requieren, ¿verdad? En el enfoque que estamos viendo acá es qué información tiene auditoría interna del trabajo que hace día a día. Incluso podríamos leer los informes de auditoría interna, pero que auditoría interna esté obligada a entregarme a mí como auditor externo un documento, directamente no es así. Para mí como auditor externo, la persona responsable es el representante legal o quien designe la empresa, pero no el auditor interno, salvo que él fuera el designado. Podría ser, ¿verdad? Pero si gustas me aclaras, por favor. Es que, bueno, los documentos que entiendo yo que manejan, porque es una situación que me estaban contando, ¿verdad, Lick? El auditor pues no quiere presentar la papelería y pues el auditor externo no puede realizar su trabajo como tal hasta que la administración pasada le pague al auditor interno. No puede proceder. Entonces, estaba viendo que podía haber alguna clase de conflicto legal. Fíjate que ese chisme está bueno. Me interesa, pero creo que no está bien contado. Le voy a juntar bien el chisme y se lo cuento en la próxima clase. Por favor, porque está así como para novela. Mira, pues, ¿con qué quiero que nos quedemos en este momento? Primero, fíjate que la responsabilidad está entre la empresa y el auditor externo. Son los dos que firman incluso un contrato profesional. Los problemas que hayan dentro de la empresa es responsabilidad de la empresa. ¿Sí? Y eso incluye la auditoría interna. Entonces, si la empresa se niega a darle información al auditor, y tú lo mencionas, hay una limitación, el auditor califica los estados financieros de la empresa y emite una opinión modificada. Si a mí no me dan evidencia para hacer mi trabajo, podría ser una abstención de opinión o no emitir la opinión. Ese es el efecto que a mí me causa como auditor externo, pero esos vericuetos, ¿qué está pasando allá? A mí como auditor externo no me interesan, ¿me entiendes? Quien tiene que darme la información es la empresa o la persona que designe la empresa. Entonces, si le pagaron, si no le pagaron, si le jaló el chongo, si no le jaló el chongo, a mí como externo no me importa. Yo quiero la información para hacer mi trabajo.
no la tengo, perfecto, califico la opinión, o si tengo una limitación importante, puede ser que me abstenga de opinar. Espero aclarar un poco entonces tu panorama. Sí, Lick, muchísimas gracias. Y así fuera de cámaras me vas a contar el chisme porque suena interesante. Gaby. No, no nos gusta, pero nos entretiene el chisme ese, ¿verdad? Bueno. Entonces, esto era lo que les mencionaba. La auditoría interna puede emitir informes de seguimiento de control interno, que nosotros los podemos leer, ¿verdad? Nos permite tener una comprensión de la empresa desde el ángulo de la auditoría interna. Hace revisiones de rutina, pues también, por ejemplo, si auditoría interna ha determinado que hay descuadre en 20 de 30 integraciones de ingresos, pues a mí como auditoría me da una duda, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a la misma auditoría interna no le cuadre? Entonces me da una idea de poder ampliar mi tamaño de muestra, ¿verdad? Y ver qué fue lo que pasó efectivamente. O sea, con los reportes de auditoría interna no voy a fundamentar mi opinión, pero sí me da una idea de un camino por donde seguir, ¿verdad? La idea fundamental es un ahorro de tiempo, una economía de tiempo, ¿verdad? Esto se los había mencionado, está dentro de la empresa, ¿verdad? La norma pues nos da esas definiciones. Auditoría interna pues es la que realiza dentro de la organización en función del sistema de control interno. La ayuda directa pues ya les expliqué cómo nos pueden apoyar en la realización de algunos procedimientos o compartir alguna información que haya sido generada por ellos, ¿verdad? Ese es el punto, digamos, fundamental, ¿verdad? La NIA nos da la opción de determinar si nos apoyamos o no en los auditores internos. Si decimos no, perfecto, no pasa nada. Si decimos sí y el trabajo de la auditoría interna no nos satisface, no lo tomamos en cuenta, perfecto, no pasa nada, ¿verdad? Tenemos una consideración del trabajo de la auditoría interna. ¿Qué aspectos podríamos considerar como auditores externos, verdad? Un aspecto importante a evaluar es la objetividad que tiene la auditoría interna dentro de la organización. Y el otro tema es la competencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspectos son los que nosotros como auditores externos vamos a evaluar para determinar si nos apoyamos en la auditoría interna o no? El primero es objetividad. Vamos a evaluar qué tan objetivos son. Y la competencia, ¿verdad? ¿Qué tan competentes son los auditores internos? Veamos qué significa cada uno de estos términos, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Cuando estamos evaluando, tenemos siempre que considerar el efecto, ¿verdad? Sobre el trabajo de los auditores internos para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas del auditor externo. Como les decía, incluirlos en toma de inventarios, ¿verdad? ¿Qué tipo de pruebas vamos a hacer? ¿Cuáles son los riesgos que podríamos correr? ¿Verdad? ¿Qué tan subjetivo puede ser el trabajo que nosotros vamos a desarrollar? ¿Verdad? Nos ayuda la auditoría interna a reducir costos, a ser más rápidos, más efectivos en el trabajo de la auditoría externa. Yo creo que vamos a ver 439. Solo quiero dejar de compartir y vamos a ver si avanzamos un par de diapositivas más. Sí, vamos a... Vamos a terminar lo de auditores internos porque ya es poquito lo que me falta. Vamos a definir lo que es la parte de objetividad o competencia.
vimos el experto, empezamos acá. Aquí está ya. Voy a volver entonces a compartir mi pantalla. Perdonen, pero quiero terminar esto. Es que depende de sus preguntas que avancemos o no. Vamos a chequear los asistentes, si está Jorge, si está William. Hoy no me han preguntado, ya los extrañamos. Hoy solo las chicas están dando el pecho. Vamos a ver. Estamos ya, ¿verdad? Unice con la presentación. Sí, ya se puede ver. Bueno, entonces vamos a finalizar con los auditores internos. Esto era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? La objetividad y la competencia de los auditores externos, ver el tipo de comunicación que se va a tener y muchas veces el enlace que pide la empresa con el auditor externo es el auditor interno. Entonces, normalmente pues sí se da una buena comunicación, ¿verdad? ¿Qué significa la competencia de los auditores internos? Su nivel de educación. Ahora normalmente pues ya los auditores internos normalmente son graduados, pero en muchas empresas habían auditores internos que no eran graduados. En algunas empresas incluso hay ingenieros que son auditores internos, cumplen esta función. Entonces, pues todo eso lo vamos a evaluar, ¿verdad? Que nos puedan compartir ellos un poco de la acreditación de estudios que tengan, cuál es el plan de auditoría, sus programas, qué procedimientos utilizan para su gestión de evaluación de control interno, ¿verdad? Esto normalmente se hace en una plática con los auditores internos. La objetividad de los auditores internos también la consideramos, por ejemplo, en dónde está ubicada la gerencia de auditoría interna, el departamento, la unidad, como quieran llamarle. Si este departamento de auditoría interna depende, por ejemplo, del contador general, decimos que no es una función objetiva, porque el jefe es quien está generando los estados financieros y la auditoría interna va a evaluar el control interno para emisión de estados financieros. Entonces sería como el mismo jefe, ¿verdad? Lo que se recomienda es que la auditoría interna dependa o reporte al más alto nivel de la organización. Podría ser incluso un comité de auditoría de junta directiva o de una asamblea de accionistas, ¿verdad? De tal manera que no dependa ni del contador, ni el gerente financiero, ni el gerente general, al más alto nivel, ¿verdad? Para que pueda tomarse acciones con respecto a los informes de auditoría interna. Esto es lo que les he mencionado. ¿A quién reporta, verdad? Tiene acceso directo ante ciertos problemas a junta directiva, un comité, ¿verdad? Porque hay acciones que deben tomarse de forma inmediata. Y se toma en cuenta la auditoría interna para decisiones importantes o no. Por ejemplo, si la empresa decide cambiar su sistema contable, el auditor interno debería participar, ¿verdad? Porque debería incluso verificar que tenga ciertos controles que le van a servir en auditoría interna. Controles preventivos, controles detectivos, controles correctivos. Si al auditor interno no se le toma en cuenta, pues dice, mire, no es objetiva esa función, ¿verdad? Como que lo tienen de adorno. ¿Qué políticas tiene para conservar esta objetividad? Un poquito el tema de la independencia que veíamos en el código de ética. Si hay algún interés personal, ¿verdad? Realizar auditorías en áreas donde estuvieron asignados o ellos pudieron haber generado información financiera. La asistencia directa, pues ya vimos, ¿verdad? En qué forma se puede dar la relación entre el auditor interno y el auditor externo. Vamos a ver la responsabilidad del auditor externo cuando se apoya en el trabajo de un auditor interno. Nuevamente, como en el caso del experto, el auditor externo es el único responsable de la opinión de auditoría que va a expresar, ¿verdad?
no vamos a poder tener un tipo de opinión distinta cuando se hace uso o apoyo de la auditoría interna. Para nada va a incidir como el trabajo del experto, ¿verdad? Y en el caso de esta sección de la norma, en relación a los auditores internos, en ningún caso se va a hacer mención del apoyo de la auditoría interna en el dictamen, ni siquiera como un párrafo divulgativo, ¿verdad? Es una función que asume 100% la responsabilidad del auditor externo. Esto sería, creo yo, lo que corresponde a la auditoría interna y con eso nos vamos a quedar. Pregunto si tienen algún comentario, alguna duda. ¿Estamos bien? Por el momento no hay nada en el chat, Lick. Bueno, dejo de compartir. Me preocupa que no esté Jorge hoy. Jorge, ¿qué pasó con la pregunta del día? Pregunte aunque sea del clima, Jorge, ¿qué pasó? Ahí está Jorge, ya lo vi. Muy bien, Jorge. Es de sabios a veces no preguntar. Muy bien, me parece. Bueno, van viendo entonces que tenemos una diferencia, ¿verdad? Entre el trabajo de un experto y el apoyo de la auditoría interna, ¿verdad? Se dieron cuenta cómo hicimos bastante dinámica la explicación del experto, ¿verdad? Hasta vimos el perro globo. Entonces, todo esto recuérdense cuando ustedes estén estudiando y pues tengan algunos otros elementos que les permitan afianzar su conocimiento. Vamos a ver si Eunice tiene rocola.